Hola y bienvenidos a una nueva exploración tecnológica aquí en nivel Epsilon. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un componente que es, bueno, esencial en el ecosistema Kubernetes, la gestión del almacenamiento persistente. Vamos a hablar, y bastante, de las storage classes. Un tema clave, sin duda. Seguro que quienes trabajan con Kubernetes se han topado con esto alguna vez. ¿Cómo damos a cada aplicación exactamente el tipo de almacenamiento que necesita? Y de forma dinámica, claro, sin acabar gestionando discos manualmente, uno por uno. Que es un jaleo, vamos. Exacto. ¿Cómo aseguramos, por ejemplo, alto rendimiento para una base de datos crítica y a la vez una opción más económica para guardar gigas y gigas de logs o, yo qué sé, archivos grandes? Mm, Pues hoy vamos a desgranar cómo las storage classes son, digamos, la respuesta elegante de Kubernetes a este desafío. eso es. Este análisis, como siempre hacemos, se basa en un artículo muy detallado que pueden encontrar en nuestro blog nivelexilon.com. Ahí exploramos estos conceptos por escrito, con ejemplos de código y más profundidad. Sí, recomendamos echarle un ojo después. No dejen de visitarlo. Bueno, para empezar, pongámonos en situación. En Kubernetes, la mayoría de las aplicaciones serias, las de verdad, necesitan persistir datos. Fundamental. Y no hablamos solo de bases de datos, ¿verdad? También pueden ser colas de mensajes, sistemas de ficheros para compartir info o incluso configuraciones complejas. Cosas que deben sobrevivir si un pod se reinicia o se actualiza. Claro, el almacenamiento efímero de los contenedores, pues para eso nos sirve. Se pierde todo. Ahí es donde entra en juego la necesidad de volúmenes persistentes. Y aquí es donde, bueno, me gustó mucho la analogía que usa el artículo fuente. A ver, cuenta. Imagina que el clúster de Kubernetes es como una biblioteca enorme. Las storage classes vendrían a ser los diferentes modelos de estanterías que podemos solicitar. Vale. Unas pues ultra reforzadas para las enciclopedias que se consultan mucho, ¿no? Alto rendimiento. Otras con llave de seguridad para manuscritos valiosos, quizás almacenamiento encriptado o con backups especiales, Ajá. y otras más sencillas, más económicas, para las novelas de bolsillo, almacenamiento masivo y barato. Definen las categorías, los tipos de almacenamiento que hay disponibles en nuestro clúster. Es una buena forma de visualizarlo, sí. Y el punto crucial aquí, la verdadera magia de las storage classes, es que habilitan el aprovisionamiento dinámico de volúmenes persistentes. Aprovisionamiento dinámico. Eso suena importante. ¿Lo es? Supone un cambio de paradigma fundamental. A ver, en lugar de que un administrador tenga que irse a la consola de AWS o de Azure o al sistema de almacenamiento que tengas on-premise y crear manualmente cada volumen antes de que una aplicación pueda usarlo. ¿Qué es lo que se hacía antes, no? Claro. Ahora, la Storage Class define cómo Kubernetes debe crear ese volumen automáticamente, justo cuando una aplicación lo pide. O sea, pasamos de un modelo imperativo rollo admin, créame un disco SSD de 10 gigas en la zona X, a uno más declarativo. Aplicación necesita 10 gigas de almacenamiento rápido. Ese es el gran salto, ¿no? Exactamente. La aplicación simplemente declara su necesidad y lo hace a través de otro objeto de Kubernetes, el Persistent Volume Claim, el PVC, que sería como la solicitud formal en la biblioteca. Necesito una estantería del tipo rápida para 5 gigabytes. Vale. Y entonces entra en acción el componente llamado Provisioner, que está asociado a la Storage Class. Este provisioner es como el bibliotecario experto o el carpintero que mencionabas tú, que sigue las especificaciones de la storage class, el modelo de estantería, y construye e instala esa estantería, el volumen físico, justo cuando se le pide. Entendido. Lo fundamental es esta abstracción. La aplicación pide algo rápido, y la Storage Class, junto al Provisioner, se encargan de traducirlo a la tecnología concreta que esté disponible. Un disco EBS GP3 en AWS, un PDSSD en Google Cloud, un volumen CFRBD, lo que sea. Vale. La abstracción y la automatización son la clave. Si abrimos el capó de una storage class, ¿cuáles son esas piezas fundamentales que definen cómo será el almacenamiento? ¿Qué le dice exactamente al carpintero cómo construir esa estantería? Pues mira, hay principalmente 4 componentes esenciales que defines en su manifiesto YAML. El primero, y quizás el más importante, es el provisioner.
El provisioner. Sí, es el plugin, el controlador, que sabe hablar con la infraestructura de almacenamiento que hay debajo, ya sea una API de nube pública, AWS, Azure, GCP o un sistema de almacenamiento local como NFS, Ceph, GlusterFS, vSphere. Cada tecnología de almacenamiento tiene su propio provisioner. Entendido. El provisioner es el quién o el qué va a crear el volumen físico. El responsable, digamos. Eso es. En el ejemplo del artículo, por ejemplo, se usa ebs.csi.aws.com. Y ojo a ese sufijo .csi. CSI. Sí, Container Storage Interface. Es la interfaz estándar actual en Kubernetes para interactuar con sistemas de almacenamiento. Su adopción ha sido clave, ¿sabes? Porque permite a los proveedores de almacenamiento desarrollar y actualizar sus drivers, sus provisioners, de forma independiente al ciclo de vida de Kubernetes. Ah, vale. O sea, más agilidad. Exacto. Ofrece más flexibilidad y funcionalidades más rápido. Antes, los drivers estaban in-tree, dentro del propio código de Kubernetes, y eso, pues, ralentizaba bastante la innovación. Interesante el detalle de CSI. Flexibilidad para los vendors y al final más opciones para nosotros. Bien, tenemos el quién. ¿Cómo le damos las especificaciones? Los detalles. Ahí entran los parámetros. Son un mapa de clave-valor, un diccionario, donde pasamos opciones específicas al provisioner que hemos elegido. Aquí es donde detallamos las características de la estantería. Podemos indicar el tipo de disco, por ejemplo, Type.gp3 en AWS para un SSD de propósito general, bastante versátil, o Type.io1 si necesitas IOPS garantizadas sí o sí, o incluso Type.sc1 para discos magnéticos fríos y baratos. Ujú. También si queremos encriptación, encrypted.true, la zona de disponibilidad concreta o parámetros muy específicos de sistemas como Ceph, como el pool, el file system. La variedad de parámetros depende totalmente de lo que soporte cada provisioner. Hay que mirar la documentación de cada uno. Entendido. Los parámetros son el cómo queremos el volumen. Las características finas. Ya tenemos dos piezas. ¿Qué más define un storage class? El tercer componente importante es la Reclaim Policy, la política de reclamación. Suena importante, ¿sí? Lo es. Define qué debe pasar con el volumen físico subyacente, el disco EBS real, el volumen VMDK de Sphere, etc., cuando el Persistent Volume Claim, el PVC, que lo estaba utilizando, se elimina de Kubernetes. Esto es crítico para evitar perder datos o dejar ahí recursos pagando sin usarse, ¿no? Totalmente. Hay dos opciones principales, delete y retain. Con delete, que a menudo es la opción por defecto y la que se usa en el ejemplo del artículo, cuando borras el PVC, Kubernetes le dice al provisioner, elimina también el volumen físico asociado. Vale. Es conveniente para entornos de desarrollo o pruebas, o si tienes muy claro que la gestión de backups y la recuperación de datos la haces por otros medios. ¿Y la otra opción? Retain. La alternativa es retain. Si borras el PVC, el objeto Persistent Volume PV, asociado en Kubernetes, queda en estado released. Pero, y esto es lo importante, el volumen físico subyacente no se borra. Permanece ahí. Ah, vale. Más seguro entonces. Es más seguro para datos de producción críticos, claro, porque previene borrados accidentales. Pero ojo, requiere una gestión activa por parte de los administradores. Hay que revisar esos volúmenes retenidos, decidir si se quieren reutilizar adjuntándolos a un nuevo PVC o eliminarlos manualmente para evitar costes innecesarios. O sea que la elección entre delete y retain tiene implicaciones operativas y de costes importantes. No es trivial. Para nada. Hay que pensarlo bien según el caso de uso. Clarísimo. Y nos queda un cuarto componente clave, ¿verdad? Sí. El Volume Binding Mode. Este controla cuándo se realiza realmente el aprovisionamiento del volumen y su enlace, su binding, al Persistent Volume. Cuando se crea, básicamente. Exacto. Por defecto, el modo es Immediate. Tan pronto como creas un PVC que apunta a esta Storage Class, Kubernetes pide al provisioner que cree el volumen inmediatamente. Suena lógico, ¿no? Pides algo, te lo dan.
¿Cuál es la alternativa y por qué existe? La alternativa, que se usa mucho y está en el ejemplo, es Wait for First Consumer. Esperar al primer consumidor. Eso. Con este modo, la creación del volumen se pospone. No se crea hasta que un pod que declara usar ese PVC específico es planificado, scheduled por Kubernetes para ejecutarse en un nodo concreto. ¿Y eso por qué es útil? Es muy útil, especialmente en entornos de nube con múltiples zonas de disponibilidad, las famosas ACEs. Ah, claro. Imagina que creas un PVC con binding immediate. Se crea un disco EBS en la USIST-1A. Pero luego, cuando despliegas el pod que necesita ese PVC, Kubernetes decide, por falta de recursos en la 1A, por ejemplo, planificarlo en un nodo que está en USIST-1B. Uy, problema. Problemón. El pod no podrá montar el volumen porque está en otra AZ. Son como edificios distintos en la nube. Con Wait for First Consumer, el planificador de Kubernetes, el scheduler, primero elige el nodo para el pod, teniendo en cuenta afinidades, restricciones, todo. Y solo entonces le dice al provisioner, oye, crea el volumen para este pod, pero asegúrate de que sea accesible desde este nodo específico, por ejemplo, creándolo en la misma AZ. Ah, qué bueno. Evita ese problema de topología. Exacto. Y además evita crear volúmenes que quizás nunca se usen si, por alguna razón, el pod no puede ser planificado. Es una optimización de eficiencia y también de topología. Bata, Wait for First Consumer parece resolver problemas muy reales en despliegues distribuidos. Me gusta. Bien, creo que tenemos las piezas del puzzle. Ahora, vamos a verlo en acción. Cómo se plasma esto en un fichero YAML, en la práctica, y cómo lo consume una aplicación. Perfecto. Veamos primero el manifiesto para crear nuestra storage class de ejemplo, la que llamamos Fast Storage. Sería algo así, ¿no? YAML, storage.kh.iov1 storageclass.name fast-storage. ebs.csi.aws.com provider type gp3. Delete. Wait for first consumer. A ver, API version, kind, lo estándar. El name en metadata, fast storage. Este es el nombre clave que luego usarán los PVCs para pedirla, ¿no? Eso es, esa es la referencia. Luego especificamos el provisioner, que en este caso es el driver CSI de AWS EBS. Los parameters, donde pedimos un disco tipo GP3. La reclaim policy es delete, así que se borrará con el PVC. Y el volume binding mode es wait for first consumer, para esperar al pod. Es bastante directo una vez entiendes los componentes, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Vale, tenemos la definición de nuestra estantería rápida. Ahora, si soy una aplicación, ponte una base de datos que necesita persistencia rápida, ¿cómo pido usar esta clase? Ahí entra el Persistent Volume Claim, el PVC, ¿correcto? Correcto. El PVC es la petición que hace un usuario o una aplicación dentro de Kubernetes. Veamos cómo sería un PVC que pide usar nuestra Fast Storage. Podría ser así. YAML API DB1, Persistent Volume Claim, name, myapp, db storage, hashtag nombre descriptivo del claim, access modes, read write once, storage class name, fast storage, hashtag la conexión, resources, requests, storage, 5 gigas. Ajá. De nuevo, API DB1 y kind, estándar para un PVC. Le damos un nombre, myapp.db_storage, para identificarlo. Y dentro de spec vienen los detalles importantes. Access modes. Exacto. Access modes define cómo se espera poder montar el volumen. Read write once es muy común para volúmenes de bloque como EBS o discos de GCP o Azure. Significa que el volumen puede ser montado con permisos de lectura-escritura por un único nodo a la vez. Si varios pods en el mismo nodo necesitan accederlo, pueden, pero solo un nodo puede tenerlo conectado. ¿Y qué hay de otros modos? He oído hablar de Read Write Many. Sí, existen también Read Only Many, ROX, que permite montar el volumen en modo solo lectura por muchos nodos simultáneamente, y Read Write Many, RVX, que permite montaje de lectura a escritura desde múltiples nodos a la vez. Ah, para cosas compartidas. Eso es. Son típicos de sistemas de ficheros compartidos como NFS o GlusterFS o servicios cloud como AWS EFS o Azure Files. La capacidad de soportar ROX o RWX depende totalmente del provisioner y del sistema de almacenamiento que haya debajo.
No todos los almacenamientos lo permiten, ni mucho menos. Vale, importante saberlo. Luego, el campo crucial. Storage Class Name. Fast-Storage. Aquí es donde el PVC dice explícitamente, quiero almacenamiento que cumpla con las especificaciones de la Storage Class llamada Fast-Storage. Kubernetes usa este nombre para encontrar la definición de SC que vimos antes y actuar en consecuencia. Es el enlace. Entendido. Y finalmente, Resources, Requests, Storage 5 GB. Indica el tamaño mínimo de almacenamiento requerido. Kubernetes, usando el provisioner de la SC Fast-Storage, intentará crear un volumen de al menos 5 GB que cumpla con los parámetros type-gp3 en este caso. Queda muy clara la conexión. La aplicación pide con un PVC, referenciando una definición, la Storage Class. El artículo proponía un caso de uso bastante ilustrativo, una aplicación de compartir fotos. ¿Cómo aplicaríamos estas ideas ahí para optimizar? Ah, sí. Ese ejemplo es bueno. Pues típicamente tendríamos al menos dos tipos de datos muy diferentes, ¿no? Por un lado, la base de datos, usuarios, metadatos de las fotos, comentarios. Necesita acceso rápido, baja latencia y ops decentes. Aquí, un PVC pidiendo nuestra Fast Storage, basada en SSD GP3, sería ideal. Totalmente. Pero por otro lado están las propias imágenes y vídeos. Son ficheros grandes, el acceso es más secuencial quizás, y sobre todo necesitamos mucho espacio a un coste, pues, razonable. Claro. La velocidad extrema de un SSD Premium podría ser un desperdicio aquí. Podríamos definir una segunda Storage Class, llamémosla Bulk Storage, por ejemplo, Vale. que use el mismo provisioner ebs.csi.aws.com, pero con parámetros diferentes. Quizás Type ST1, que son discos magnéticos optimizados para throughput en AWS, o incluso Type SC1, que es almacenamiento frío. Sería mucho más barata por gigabyte. Exactamente esa es la potencia. El componente de la aplicación que gestiona la base de datos usaría un PVC pidiendo Storage Class Name.FastStorage. Y el componente que almacena y sirve los archivos multimedia usaría otro PVC pidiendo Storage Class Name.Bulk Storage, probablemente solicitando una cantidad de storage muchísimo mayor. Y todo gestionado de forma declarativa. Así, sin intervención manual constante, logramos que cada parte de la aplicación obtenga el tipo de almacenamiento más adecuado para su función. Optimizamos tanto el rendimiento donde se necesita como los costes donde es posible. Las storage classes nos dan esa capacidad de diferenciar y automatizar la gestión del almacenamiento heterogéneo. Es muy potente. Fantástico. Creo que el concepto y su aplicación práctica quedan mucho más claros ahora. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de esta exploración. A ver, primero, las storage classes son la forma en que Kubernetes abstrae las diferentes clases o tipos de almacenamiento disponibles en un clúster. Separan la necesidad, el qué quiero, de la implementación concreta, el cómo se hace. Eso es, la abstracción. Segundo, su función estrella es habilitar el aprovisionamiento dinámico de volúmenes. Automatizan la creación de almacenamiento bajo demanda cuando una aplicación lo pide. Clave. Tercero, podemos, y de hecho deberíamos, definir múltiples storage classes para diferentes necesidades. Rendimiento versus coste, características específicas como encriptación, backups, etc. Flexibilidad. Cuarto, sus componentes clave que hemos visto son el provisioner, el motor que lo crea, los parameters, las especificaciones, la reclaim policy que pasa cuando se borra y el volume binding mode, cuando se crea. Y quinto, las aplicaciones solicitan un tipo de almacenamiento creando Persistent Volume Claims PVCs, que indican el Storage Class Name deseado y el tamaño storage. Excelente resumen. Como consejo práctico final, yo diría que dedicar tiempo a entender bien las storage classes es una inversión que rinde frutos enormes al operar aplicaciones con estado, aplicaciones importantes, en Kubernetes. Sí, parece fundamental. Lo es. Y es crucial investigar qué provisioners están disponibles para tu entorno específico, ya sea nube pública, on-premise o híbrido, y sobre todo qué parámetros ofrecen, porque ahí residen las claves para optimizar de verdad el rendimiento y los costes. Cada proveedor cloud y cada solución de almacenamiento tiene sus propias capacidades y matices. Hay que leer la letra pequeña. Buen consejo. Y para dejar una idea final sobre la que reflexionar.
Hoy hemos hablado sobre todo de tipos de disco y políticas básicas como la de reclamación o el binding mode. Pero el concepto de storage class abre la puerta a políticas de almacenamiento mucho más sofisticadas, ¿sabes? Ah, sí. ¿Cómo qué? Pues, ¿qué pasaría si pudiéramos definir directamente en los parameters de una storage class políticas automáticas de snapshots? O habilitar tiering inteligente, donde el sistema mueva datos fríos de un almacenamiento caro a uno barato, de forma transparente para la aplicación. Wow, eso sería genial. O incluso definir niveles de calidad de servicio, QoS, para garantizar IOPS o ancho de banda a volúmenes especialmente críticos. Estas son capacidades que los provisioners CSI más avanzados ya empiezan a exponer. Llevan la gestión declarativa del almacenamiento a un nivel superior. Muy interesante, la verdad. Apunta hacia dónde sigue evolucionando el almacenamiento en Kubernetes. Sin duda, da para futuras exploraciones. Desde luego. Y bueno, si alguien quiere profundizar en todo lo que hemos comentado hoy, recuerden que tienen el artículo completo en el blog. Se ha dejado el enlace directo en la descripción de este análisis para que puedan consultarlo. No dejen de visitarlo en nivelepsilon.com. Merece la pena. Gracias por acompañarnos en esta inmersión técnica. Gracias a todos. Les esperamos en la próxima exploración, aquí, en Nivel Epsilon. Hasta pronto. Hasta la próxima.